¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo hoy con el alcalde de Limache, Daniel Morales, con quien vamos a conversar una serie de temas de interés regional, comunal y por supuesto nacional, porque sin duda, alcalde, en este momento hay gran preocupación por la seguidilla de homicidios, ha recrudecido la violencia en cuanto al uso de armamento de fuego y esto sin duda tiene muy preocupadas a autoridades y también yo creo que más a la comunidad. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Daniel Morales, alcalde de Limache, gracias por estar con nosotros en esta entrevista a fondo. Al contrario, gracias a ti, Bernardo, por esta oportunidad de poder conversar con la gente que nos está viendo desde sus casas. Y de verdad que es tremendamente importante ir tocando estos temas porque hay que aterrizarlos a la región. Hoy día Exacto. vemos cómo la temática de la seguridad pública pareciera ser que está solo enclaustrada en los muros de la moneda y en los límites geográficos que dice que se habla de la región metropolitana, del Gran Santiago. Y resulta que nosotros cotidianamente, todos los días, estamos viviendo la sensación de inseguridad. Estamos viviendo también situaciones de inseguridad bastante claras y objetivas. Ciudades de nivel medio, pequeñas, también están teniendo situaciones como las que se vivieron en Santiago. Nosotros hace un par de días atrás tuvimos una situación de un baleo en pleno centro de la ciudad. Y hace una semana atrás teníamos todo un operativo justamente de seguimiento y de persecución de autos que habían cometido un asalto en Olmué y en pleno centro de Limache finalmente son arrestados. Entonces, no estamos hablando de situaciones aisladas, no estamos hablando de que solo se puede implementar una política que genere cierta segregación en un determinado espacio geográfico, sino que tenemos que hablar de una política pública a nivel nacional. Y yo creo que al no tener esa mirada ha sido un error constante de todos los gobiernos. Es un error que está cometiendo el Estado. Cuando se hablaba de la temática de las calles sin violencia o de las comunas que Exacto. quedaban dentro de estos radios de acción en la dinámica de la seguridad pública, siempre dijimos ciudades como las nuestras, ciudades más pequeñas, Limache, Nogales, Hijuelas, van a quedar siempre a la espera o van a quedar siempre a la entrega de lo que es la movilidad del delito. Porque el delito no es estático. La situación de este arresto que tuvimos con los autos que se siguieron en el centro de la ciudad venían desde Santiago. Si hubiera Eh, habido una, si el exacto. tiro hubiera estado incorporado en alguna política pública de seguridad, probablemente se podría haber anticipado el delito, pero eso no se hizo. Alcalde, con respecto a lo mismo, le iba a preguntar, porque claro, hay muchos delincuentes, ¿no es cierto?, que son detenidos, que vienen a cometer delitos, y como dice usted, en comunas que a lo mejor no tienen la preponderancia, entre comillas, eh, por la cantidad de gente que la habita como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, quizás, Villa Alemana, pero que son delincuentes que vienen de otras regiones, específicamente de la región metropolitana, porque roban un auto, hacen un corto viaje de una hora aproximadamente, cometen el delito y después rápidamente se van. Entonces, ¿le preocupa esto de que se esté moviendo la delincuencia, que haya esta especie de turismo delictivo, por llamarlo de alguna manera? Claramente me preocupa y nos ocupa, porque nosotros no vemos que desde la autoridad central, y estamos hablando delegación regional presidencial, o incluso Ministerio del Interior o a nivel nacional, no existe una política focalizada hacia comunas como las nuestras. Nosotros quedamos fuera porque quizás no somos tan incidentes en las grandes estadísticas nacionales. Lo decías tú recién, nosotros no tenemos el volumen de población que tiene Valparaíso ni Viña del Mar, pero nuestras personas, nuestros vecinos también merecen vivir tranquilos, también merecen no ser víctimas de la delincuencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo los alcaldes? Porque algunos dirán, ya, pero usted solo está hablando, ¿qué es lo que han hecho? Nosotros, por ejemplo, ideamos ahora un sistema con la comuna de Olmué, ya lo coordinamos con Quillota y estamos trabajando con la comuna de Concón para unificar, por ejemplo, nuestros pórticos de televigilancia. Si nosotros tenemos un sistema que dialogue entre ellos, entre las comunas que son limítrofes, y que podemos en el fondo unificar los criterios de acción, claramente le estamos entregando una herramienta también para que las policías puedan actuar de manera conjunta y puedan actuar también de manera mucho más eficiente. Pero esa instrucción no viene desde el gobierno central, viene desde los gobiernos locales, está viniendo desde los municipios. Yo siento que cada vez los municipios en esto estamos quedando un poco más solos. Estamos teniendo que desarrollar políticas más desde lo local y lo territorial comunal, más que pensar en una gran dinámica a nivel regional. Y siento que ahí
falta liderazgo, ha faltado acción y yo espero que nunca es tarde y en eso hay que ponerse siempre a disposición. Y yo estoy absolutamente disponible para que en mi rol de alcalde poder aportar para que podamos desarrollar la dinámica y la idea de una región mucho más segura. Interesante lo que dice el alcalde, porque mientras a nivel nacional, en lo global, hay una discusión entre gobierno y oposición en cuanto a que quién hace más, quién coloca trabas para un proyecto, por qué no se presenta esto, que si no me dan esto, yo no voy a votar esto otro. Ustedes han nombrado 4 comunas con alcaldes de diferentes colores políticos. Y es una ¿Sí? medida transversal, es decir, se puede trabajar de esa manera. Entonces llama la atención que ustedes se puedan colocar de acuerdo, pero que a otro nivel no se coloquen de acuerdo quizás por otras circunstancias, más que por ver lo que le está pasando a la comunidad. A ver, yo creo que el gran rol que tenemos los que estamos dedicados a la política es tratar de buscar solución a los problemas que tienen nuestros vecinos. Después, obviamente, uno tiene sus ideas, tiene principios, tiene ciertos valores que quiere seguir defendiendo, pero lo que no podemos negarnos nunca es a tratar de buscar soluciones objetivas a los problemas que hoy día tienen nuestras comunidades. Y en eso los alcaldes lo entendemos bastante bien. Tú lo decías, Óscar Calderón en Quillota, Jorge Gil en Olmué, Freddy Ramírez en Concón, yo en Limache. Hemos sido capaces de trabajar en conjunto y de levantar iniciativas conjuntas justamente con la idea de poder dar una solución, porque entendemos que tenemos dinámicas y problemáticas comunes y tenemos que buscar esas soluciones. Yo creo que el espacio para la discusión y para el debate estéril hay que dejarlo un poquito, hay que sacarlo, hay que dejarlo un poco de lado. Ahora lo que tenemos que todo es tratar de colaborar para que esta crisis nacional que estamos viviendo, porque esta es una crisis nacional, Sí. creo que hay que enfrentarla entre todos y de verdad asumirla con la responsabilidad que los cargos nos otorgan y que la ciudadanía también deposita en nosotros. Ahora, usted como alcalde de una comuna como Limache, como hombre de región, ¿cómo se siente cuando escucha de que hay reuniones en La Moneda para tratar de ver esto que ha ocurrido? Claro, sin duda que las estadísticas señalan que en la región metropolitana, donde en los últimos días han ocurrido mayores homicidios y de mayor gravedad, ¿no es cierto?, con 4 o 5 personas muertas, entre ellos menores, y se hacen anuncios, redistribución, por ejemplo, de carabineros, y se habla principalmente de la región metropolitana. El presidente de la República indica, le vamos a dar, ¿no es cierto?, preponderancia a lo que son 2 proyectos de ley que están parados en el Congreso. Anuncia una cárcel de alta seguridad para la región metropolitana. ¿Cómo se siente usted siendo regionalista al escuchar que prácticamente todo va para la región metropolitana? Mira, yo lo colocaba en Twitter en la semana. Yo primero a disposición de cualquier política pública que vaya en beneficio de nuestros vecinos y obviamente a mejorar las condiciones de inseguridad que hoy día, en las que hoy día estamos. Pero sí tengo que decir con la misma fuerza que claramente me da pena ver que todas las grandes políticas nacionales se siguen centralizando en Santiago. Y eso habla que la política de descentralización a nivel nacional sigue estando incompleta, sigue estando mal diseñada. Me gustaría escuchar también una voz fuerte desde la región diciendo que nosotros también necesitamos vivir en una región segura. Me gustaría escuchar o ver los liderazgos regionales, en el fondo disputando ese espacio en lo económico, en la política pública, en lo social, para poder salir de esta situación compleja que hoy día estamos viviendo como país. Entonces, no sé, creo que ahí hay roles que todavía están pendientes y yo creo que son evidentes al ver que no, estas políticas públicas importantes no se están llevando en una región tan grande como la nuestra y tan importante como la nuestra. Nosotros no somos una región cualquiera, fuimos el principal puerto de Chile, fuimos el motor de la economía nacional durante décadas. Nuestras comunas y nuestras regiones, en el fondo, generaron un espacio importante de desarrollo para el país. Y hoy día no estamos teniendo ese motor. Valparaíso, la región de Valparaíso, en el fondo ha perdido ese dinamismo. Y eso se nota incluso al momento de ser considerado en este tipo de acciones. Y en eso creo que todos los alcaldes, los parlamentarios, el gobernador regional, tenemos que unificar la voz y plantear una política conjunta, un gran acuerdo regional en torno a la temática de seguridad. Yo para eso estoy súper disponible y creo que es el momento de que todos nos coloquemos a disposición para poder avanzar en esos temas. No, sin duda, alcalde, incluso lo voy a decir a tema personal. Esto es una entrevista con usted, pero creo que de repente es bueno llevar este tipo de conversaciones. Da lata, molesta cuando uno escucha constantemente a autoridades echándole la culpa al otro. ¿Mm?
Y molesta además cuando uno escucha autoridades incluso de gobierno diciendo que estamos mejor que en otros países, en un tema que es general, en un tema que efectivamente nos está afectando a todos. Pero ¿por qué tenemos que fijarnos en lo que pasa en otros países, dando cuenta de que lo que nos está pasando está preocupándole a la gente? Oiga, si somos los ciudadanos a pie, los que ya no podemos salir después de las 6 de la tarde de la casa, los que después de una hora no tenemos locomoción colectiva y se corre riesgo que los asalten. Esa es la situación que estamos viviendo en la realidad. Entonces, de verdad, alcalde, da molesta y molesta cuando uno escucha este tipo de declaraciones de uno y de otro lado. Insisto, alcalde. Por eso tenemos que tratar de colaborar desde nuestro espacio y por eso hay que cambiar la óptica. Para mí sería muy fácil tomar tribuna, para nadie es un misterio que yo soy el alcalde de oposición. Ya Exacto. yo no soy de gobierno. Y además, este gobierno, siento honestamente, que no me representa en lo político y en cómo está llevando las políticas públicas adelante. Pero no es mi rol estar enrostrándolo en cada minuto y además estar planteando que por culpa de ellos el país está de determinada forma. Yo creo que el diagnóstico está claro. Si aquí yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es aportar en un proceso de solución. Es decir, que estamos disponibles para poder avanzar, dar ideas para poder resolver temas. Yo creo que tener una agenda propositiva en esta etapa creo que es fundamental. Si no, lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, es que vamos a perder esta batalla contra la delincuencia. El crimen organizado se va a tomar ya las calles que no están tomadas, se las va a terminar tomando. Y vamos a tener un país donde eso que nos hizo tan conocidos a nivel nacional, donde el respeto a la institucionalidad, donde el respeto a las autoridades, era una cosa cotidiana, se va a perder absolutamente y vamos a tener un país completamente deteriorado. Y a eso no tenemos que llegar, porque ese camino es prácticamente sin retorno y no podemos llegar a esa etapa. Bien, un tema complejo que sin duda se va a seguir desarrollando en los próximos días, alcalde este de la seguridad. Y acá no se trata como escuchaba ayer al director general de Carabineros en un punto de prensa diciendo de que se están haciendo cosas y que poco menos esta sensación que está surgiendo de inseguridad es una cuestión que no representa lo que está pasando, porque claro, se entregan estadísticas, pero resulta que las estadísticas se ven de acuerdo a las conveniencias. Y ya por lo menos la Fiscalía Regional, ¿no es cierto?, indicó que efectivamente habían bajado en comparación al año 2022, considerando 2023, los hechos de alta connotación. Pero sin embargo, los homicidios subieron. Mm. Y esa estadística creo que es importante. O sea, si lo vemos general, qué bueno, bajaron. Pero específicamente nos está mostrando otra realidad, como es la misma realidad de los niños. Oiga, se ha muerto una cantidad de niños en nuestro país producto de esta situación del uso de armas de fuego, que creo que debe ser preocupante. Entonces, cuando generalizamos, yo creo que ese es el problema porque no estamos yendo al tema central. En una situación, Sí. alcalde, que, insisto, nos debe preocupar a todos y como bien usted dice, se debe buscar una solución desde todo punto de vista. Le quiero Bernardo, preguntar por, solo perdón, para aportar en ese comentario que sí, tú hiciste al final, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nosotros normalicemos situaciones y seamos autocomplacientes. O sea, porque bajamos 3 puntos en las estadísticas no significa que lo estamos haciendo bien. O que hayan, o que no, sí, fue un balazo, fue un tiroteo, fue ¿Mm? lo que pasa hoy día con los narcofunerales o los fuegos artificiales, cuando en las poblaciones está normalizado. Entonces hoy día ya nadie se impresiona. Eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, porque quiere decir que la escala valórica con la que estamos trabajando bajó. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Sin duda. Y cuando una ministra dice públicamente que estamos mejor que los países vecinos, bueno, la verdad es que caemos justamente en aquello de tratar de normalizar cosas que no son. Alcalde, le quiero preguntar por otro tema. Se aprobó la creación del área metropolitana de Gran Valparaíso. Mm. Y no sé si estaré equivocado, pero históricamente, y usted sabe, nos conocemos años, y yo llevo años ya en esto del periodismo y las comunicaciones. Cuando se hablaba del área metropolitana, siempre se hablaba de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. ¿Le llamó la atención, le causó duda que no estuviera justamente Limache ni Olmué dentro de esta gran área metropolitana? A ver, cuando hace la presentación el gobernador regional y el gobierno regional ante la Subdere en este tema de la definición de las áreas metropolitanas, Limache quedó fuera, por un tema de población, por un tema de... Se aplicaron varios criterios, que son criterios técnicos que finalmente llevan a la elaboración de esta estructura administrativa distinta. A mí, más que haber quedado fuera de esta área metropolitana o haber quedado adentro, me preocupa, fíjate que la primera pregunta con la que iniciamos esta conversación,
era el tema de las políticas públicas y del centralismo que se va Sí. generando. A mí lo que me preocupa es que ya nuestra región de Valparaíso es una región centralista. Existe una Valparaíso dependencia enorme y todas las estructuras administrativas se rigen en el Gran Valparaíso y se desarrollan en el Gran Valparaíso. Pero ¿qué pasa con el vecino que es de Cabildo, el de los Andes, el de San Antonio, el de Algarrobo? Tiene que venir finalmente a Valparaíso, ir a Valparaíso. Yo estoy aquí en Limache hoy día. Tiene que ir a Valparaíso y está 1 hora y media, 2 horas, a veces un poco más de tiempo de trayecto para poder hacer y realizar una gestión. Gestión que después no va a terminar en Valparaíso, va a tener que terminar en Santiago, porque la decisión final va a estar en Santiago. Entonces, siento yo que hoy día esta estructura, al iniciarse de manera un poco inorgánica, porque comienza con un área metropolitana y no con la definición simultánea de varias áreas metropolitanas, va a generar una diferencia. Se van a destinar recursos especiales a esta área metropolitana. Va a haber un espacio de discusión de políticas públicas solo para esta área metropolitana. Y no diría que son las comunas que tienen las mayores brechas sociales. Son comunas que tienen, obviamente, realidades que son bastante armónicas unas con otras y que hoy día son centro de varias de las políticas públicas que se desarrollan a nivel nacional. Entonces, vamos a tener una región que va a tener una división y una brecha entre sí que se va a ampliar. Yo se lo planteé esto al gobernador regional, esto no es una cosa que esté diciendo ahora aquí en la prensa. Tuvimos una reunión en Concón cuando se hizo la presentación de este tema y yo le manifesté mi preocupación, justamente no como una crítica, sino que lo planteo como una preocupación constructiva, en torno a que no puede pasar que, por ejemplo, parte importante del FNDR se termine a lo mejor trasladando al desarrollo, al potenciamiento de las ideas que salgan de la generación de esta área metropolitana. Porque puede haber, el riesgo que se corre es que generemos centralismo al interior de la propia región y la Exacto. idea de descentralizar finalmente se termina distorsionando. Entonces, en esto la delgada línea es bastante débil y eso hay que ser cuidadoso. Bueno, hace unos días tuve la posibilidad de estar en los Andes, mucho frío, sí, ¿para qué le cuento la cantidad de frío que había? Y allá lo sienten, ¿ah? Lo sienten mucho. En San Felipe, los Andes, las provincias sienten esto del centralismo de lo que usted dice y es la pura y santa verdad, como se dice en buen chileno. Porque la región es una región centralista. Entonces, con este tipo de medidas uno pensará, bueno, pero ¿qué va a pasar con las otras comunas? Si hay comunas que son importantes. Porque, claro, de alguna manera, estas comunas congregan parte importante del desarrollo de nuestra región. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del sector rural? Que también es un territorio bastante grande en nuestra región. Entonces, ¿vamos a caer en lo mismo? ¿Va a ocurrir lo mismo con esta instancia? Son dudas que se plantean en un tema que es de suma importancia, insisto, porque yo creo que no se le ha dado la real dimensión que va a tener esto desde el punto de vista administrativo, alcalde. Mira, yo creo que el gobernador regional lo anunció como una gran noticia para la región. Yo creo que es una noticia que hay que tomar con cuidado. Eh, Ojalá resulte, sea una buena experiencia y rápidamente se puedan sumar otros espacios geográficos, otras comunidades de comunas en la lógica de las áreas metropolitanas. Ojalá podamos rápidamente escalar en ese proceso. Pero yo habría preferido que avanzáramos en otras líneas. Por ejemplo, y esto obviamente también, esta definición, y eso hay que ser bien justo, ¿ah? Esta definición del área metropolitana, para que la gente lo entienda, es una aglomeración de comunas que va a tener un sistema también como un cuerpo consultivo, integrado por el alcalde, el gobernador regional, los consejeros regionales, y que van a ir viendo cómo se pueden ir solucionando problemáticas comunes, temáticas comunes. La temática, por ejemplo, de la basura, cómo se van a manejar los residuos, pero hoy día los residuos de los muelles no son solo estas comunas, es Sí, bastante más, la región es bastante más amplia. Entonces, ese es un tema. Esto es una idea que vino desde el gobierno anterior, ya sí, desde la época de Jorge Martínez se estaba instalando el concepto de la región metropolitana, pero no se avanza más justamente porque se entendía que tiene que haber una relación también y un desarrollo bastante más armónico de la región. A mí lo que me preocupa en cierta forma es, uno, esta excesiva centralización; lo segundo, el manejo de los recursos; el tercero, la generación de un aparataje administrativo que también va a tener que llevar adelante esta área metropolitana; y lo que va a ir pasando con comunas como las nuestras.
que van compartiendo problemas, pero que van quedando al margen de las decisiones. A mí me hubiera gustado, y eso es lo que quería complementar, que avanzáramos más en otros temas. Por ejemplo, los planos reguladores intercomunales, que puede ser algo súper técnico, pero resulta que hoy día cómo se rigen todos los sectores rurales intermedios entre comunas, por ejemplo, entre Limache, Olmué, Villa Alemana, Quillota, que forman parte del gran satélite de La Campana, que no ha avanzado. Y eso hace que hoy día la distribución de agua, las construcciones en predios rústicos o rurales no tengan ningún tipo de regulación. Entonces se generan asentamientos humanos en lugares que no están habilitados para que la gente pueda residir. Eso para mí era más importante que esto otro, porque es una urgencia. Hoy día más de 4.000 familias reciben agua por camino de alquiler. Y es porque se instalan en lugares que no están regulados. Entonces, ese es un tema que creo que como región nos tiene que mover y nos tiene que llevar a tomar decisiones administrativas de manera rápida y eficiente. O bien, alcalde, cuando hay emergencias complicadas como incendios, Por eh, ejemplo, ríos que recuperan los cursos, ¿no es cierto?, naturales de agua que por años no pasaron, ocurre lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en algunas últimas lluvias. Bueno, es un tema exacto, muy la interesante. gente queda incomunicada, se produce, quedan en zonas de emergencia y de alto riesgo, en fin, hay una serie de situaciones, y eso es una cuestión, eso no es administrativo, eso es concreto, eso es terrenal, eso es del día a día, y eso es súper importante poder regularlo lo antes posible. Alcalde, nos deben quedar 5 minutos. Ha sido una interesante conversación porque creo que son temas de interés regional. Y hay uno que no lo puedo dejar de preguntar porque, ¿qué va a pasar con el servicio local de educación pública? Eh, Valparaíso sabemos los problemas que ha tenido. De hecho, en los últimos días, ¿no es cierto?, hubo cambio de director ejecutivo. Y Mm, un suplente se pasa a otro suplente, que es Pablo Mecklenburg. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Marga Marga, cuando desde la Autoridad Central de Educación se ha insistido en que el cambio va a ir? Se mm. postergó por un tiempo, pero ese cambio va a ir. Han habido algunos ejemplos. En Zapallar se fue a la justicia y la justicia, ¿no es cierto?, le dio la razón. Y usted ha sido uno de los alcaldes que desde un principio ha dicho, ojo, cuidado con esto, porque no es la panacea que en su principio se planteó. ¿Cuál es su posición hoy frente cuando ya avanzan los meses y quizás se pueda realizar el traspaso muy pronto? Bueno, yo me siento como el Quijote contra los molinos de viento, porque claramente estamos en una lógica donde el SLEP está avanzando, sigue avanzando y pretenden que avance hasta el final. O sea, acá el diálogo, el escucha no se ha dado, o sea, derechamente esto ya fue avanzar. Y en eso ya está nombrado un director administrativo del SLEP y por lo tanto ese director administrativo está avanzando en las temáticas prácticas de lo que significa la implementación de esta política pública. Por lo tanto, hoy día, tal cual como está diseñado el sistema, Marga Marga debiera ser desde el día 1 de enero un servicio local de educación pública ya instalado en forma. Por lo tanto, la educación pública, a partir del próximo año, en el mes de marzo, cuando se inaugure el primer día escolar, va a ser un director del servicio local el que va a ser el sostenedor de la educación pública en esta provincia. Así debiera ser, por lo menos, está todo dado, toda la fisonomía está dada en esa lógica. Situación que a mí me tiene tremendamente intranquilo porque sigo sin confiar en este sistema. No hay nada que a mí me haya demostrado en este minuto que sí, que es un buen proceso. Yo entiendo que la educación probablemente tenga que pasar al Estado en algún minuto, pero creo que los municipios que lo hemos hecho bien, y yo me considero dentro de esos municipios, debiéramos haber tenido algún tipo de apoyo especial o haber tenido la posibilidad de haber seguido sosteniendo la educación. Porque fíjate, la municipalidad no puede estar solo para traer basura. Sí. La municipalidad hay una raíz, hay una vinculación con su comunidad de manera importante que se genera a través de los colegios. Hay un día a día, los colegios son verdaderos motores de desarrollo en las comunidades, particularmente los colegios rurales. Una escuela como la nuestra, en Yibullí o en Tabolango, son espacios de desarrollo de sus comunidades rurales, de los sectores más distantes, probablemente de los centros urbanos de una ciudad. Entonces, si reclamamos tanto, y volvemos a hablar del mismo tema, si reclamamos tanto por el centralismo en las regiones, imagínate el centralismo al interior de las propias comunas. Los colegios son motores de descentralización, motores de información, motores de vinculación con la institucionalidad, y nosotros perdemos ese vínculo porque los municipios ya no van a tener nada que ver con la estructura
social, educativa, con esas comunidades a través de estos establecimientos. Creo que ahí hay un tremendo, es no reconocer las lógicas locales. Nuestros colegios tienen cada uno un sello, el arte, la Sí. música, la comunicación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. Bueno, ¿y por qué tienen esos sellos? Porque nosotros creemos que nuestros planes comunales de desarrollo, o los PLADECO, tienen que ir enfocados en esas lógicas de crecimiento. ¿Qué va a pasar después cuando los servicios locales de educación estén tremendamente centralizados, estén guiados desde Quilpué y ya se pierde ese diálogo con la comunidad local? No van a ser reflejo del desarrollo que queremos como ciudad y como comuna. Entonces, yo lamento harto el que se siga llevando esto con toda la energía hacia adelante. Creo que falta diálogo y yo espero, por último, que si se implemente bien, pero hay una pelea que yo todavía no quiero abandonar, Alcalde, quiero seguir dándole. nos queda un minuto, en un minuto, rápidamente. Perfectamente podría decir, bueno, el alcalde Daniel Morales termina ya su periodo alcaldicio por una cuestión legal, no va a estar. Sin embargo, usted sigue muy preocupado de este tema y lo sabemos, lo hemos palpado, lo hemos conocido. ¿Está en su idea hacer lo que hizo Zapallar de llegar quizá a la justicia para tratar de parar esto? Mire, nosotros vamos a llegar a todas las instancias que correspondan. Entiendo, sé que este programa se va a transmitir desde el fin de semana. Nosotros el día viernes vamos a tener una reunión con el alcalde Zapallar justamente para interiorizarnos en este tema. Y obviamente espero que se nos den algunas luces de cómo se implementó todo el proceso. Entiendo que hay algunos aspectos legales con los cuales ellos se basaron, requisitos que nosotros mínimamente en uno de los puntos creo que no estamos cumpliendo. Y eso es lo que nos podría inhabilitar para ocupar los mismos argumentos. Pero si no es por esa vía, yo no, yo creo que a problemas políticos también hay soluciones políticas. Y creo que una tremenda oportunidad es la discusión de la ley de presupuesto, porque yo creo que cuando se pidan los recursos para el 2025, hay que mostrar que los gastos que se hicieron durante el 2024 fueron gastos eficientes. Fueron gastos que solucionaron problemas, fueron gastos que se tradujeron en mejoras, por ejemplo, del rendimiento escolar, de las condiciones de infraestructura de los establecimientos. Bueno, si eso no sucede, ¿qué apuesta entonces se hace para el 2025? Yo en eso quiero apelar a los parlamentarios particularmente de nuestra región que puedan en el fondo abrirnos el espacio para poder manifestar nuestra opinión, nuestras aprensiones, cosa que cuando ellos discutan la ley de presupuesto tengan todo sobre la mesa y puedan también contraargumentar cuando haya elementos desde el Ministerio de Educación. Bien, alcalde Daniel Morales, alcalde Limache, ha sido un gusto conversar con usted. Temas interesantes, insisto, temas de región, temas que le preocupan a la gente, la seguridad, esto del área metropolitana, que hay que tomarlo en cuenta y que hay que analizarlo más profundamente. Y esto de la educación también, porque hay muchos apoderados que incluso nos ha hecho saber que ven lo que pasa en Valparaíso, ven lo que pasa en otra región y están preocupados con esto del traspaso a los CERLEP. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros, alcalde. Un abrazo y que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Bernardo, y un saludo a todas las personas que vieron este programa. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Ahí está entonces la conversación con el alcalde de Limache, Daniel Morales. Que esté muy bien usted y su familia.